Estamos en vivo en CX12 Radio Oriental 770M y como les dijimos tenemos un programón para compartir con ustedes y ahora vamos con la siguiente entrevista de la noche. Tenemos en línea al senador de la República, estamos hablando de Gustavo González, senador del Frente Amplio, le damos la bienvenida. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, un gusto saludarte. Gracias por estar ahí, Gustavo, y bueno, estamos analizando esta realidad social y política que vive nuestro país y como actor político que sos, queremos preguntarte cómo estás analizando y midiendo estos primeros meses de gestión del Frente Amplio, ya con un presupuesto que se va atravesando y cada vez analizando para tomar cartas en el asunto. ¿Cómo la estás viendo? Bueno, tenemos un presupuesto muy austero, producto de cómo encontramos el país. Nosotros pensábamos que iba a haber determinado número de déficit fiscal y fue el doble, 960 millones de dólares de deuda, y esto lleva a tener un presupuesto muy austero, lo cual personalmente tengo junto a otros compañeros una gran preocupación porque va a ser muy difícil de seguir así la economía, cumplir con el programa del Frente Amplio, y es lo que tenemos que hacer. Porque cuando uno compromete actos a llevar adelante en una campaña electoral, debe de cumplirlo. Entonces, bueno, la situación del país es difícil, la de la región y la del mundo, es muy compleja, y por lo tanto este presupuesto no va a ser nada del otro mundo. Hay algunos ministerios que se han visto más beneficiados que otros. A mí me sigue preocupando la Universidad de la República, la enseñanza en general, también el tema de los fiscales, las fiscalías, es decir, son rubros que han quedado muy bajos, son incisos que han quedado muy bajos y bueno, eso nos preocupa. Ahora veremos, tuvimos una reunión este sábado, estamos rascando la lata, como se dice popularmente, para ver si se le puede aumentar las partidas de dinero a algunos de estos incisos que yo te dije preocupantes. Todavía no tenemos la cifra exacta, pero es seguro que va a haber algún aumento ahora en el Senado, sin romper el acuerdo desarrollado en diputados, pero bueno, la cuestión sigue siendo compleja y difícil. Yo estoy muy atento a la propuesta que va a impulsar el PICNT, ya más redondeada con respecto al 1% de la riqueza para abatir la pobreza infantil. Tengo mucha confianza en la seriedad de los académicos que están trabajando y también en la Central Obrera, los efectos de que podamos entrar en un debate más a fondo sobre una justicia tributaria mayor. Ahora te pregunto, Gustavo, ¿no sentís que siempre cuando termina un periodo de gobierno, sin importar el partido político que esté, llámese Frente Amplio, Coalición Republicana, Blanco, Colorado, siempre hay un argumento arriba de la mesa de que, bueno, la plata no da, pero el uruguayo cuando va a votar siempre lee el programa y ve que, bueno, se quiere arreglar todas las diferentes facetas, pero cuando comienza a funcionar los diferentes gobiernos siempre tenemos este problema. ¿Por qué pasa que Uruguay siempre está endeudado hasta la cabeza y no da el dinero para llevar adelante servicios fundamentales para el país, como es, por ejemplo, tú lo mencionabas, la universidad, que es la educación para el hijo del trabajador? ¿Cómo puede pasar esto? Bueno, pasó en el último periodo, pasó esto y nos dejó 960 millones de dólares de deuda, pero además viene una deuda externa arrastrando al país de años. Antes de fin de año tenemos que lograr contar más o menos con 3.200 millones de dólares para pagar deuda, ¿no? Es decir, es un país que vive de prestado el Uruguay, esto hay que ser consciente de ello, lo cual es muy preocupante y por eso preocupa tanto el déficit fiscal, etcétera, etcétera. Y por eso creo que hay que afectar al que tiene más, porque sin una reforma tributaria no existe la posibilidad de robustecer al Estado. Aquí hay una propuesta de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que yo respeto, porque lo conozco a Gabriel O'Donnell, es un hombre muy inteligente, pero veremos si cumple. Es decir, ¿qué quiere decir si cumple? Si efectivamente llegan las inversiones que se espera que lleguen. Si no llegan, bueno, entonces ahí no va a haber más remedio que ir a lo que dice el programa del Frente Amplio, que es una justicia tributaria mayor.
Bárbaro, bárbaro. Estaba analizando eso que tú decías, ¿verdad? Que ahora está en boca de todos, donde se está proyectando la posibilidad, bueno, de poner un impuesto a ese 1% a la población que tiene mucho dinero, y hay diferentes voces políticas que rechazan, lo ven con malos ojos eso. ¿Por qué crees que se da, verdad, ese no rotundo cuando uno habla de redistribuir mejor la riqueza, teniendo en cuenta que somos un país que tenemos muchas características a resolver, mucha pobreza infantil, muchos trabajos mal remunerados? Hace Bueno, poquitos minutos estábamos hablando, por ejemplo, te comento, con una integrante del Sindicato de Trabajadoras Domésticas, más de 100.000 trabajadoras en todo el país luchando por mejorar sus condiciones de trabajo. ¿Y cómo puede ser que haya voces políticas que, bueno, tranquen esto? ¿Qué explicación le encontrás vos que estás ahí dentro? y bueno, yo creo que existen intereses de clase distintos, ¿no? La lucha de clases existe y los empresarios y el capital, bueno, han demostrado ser un sistema absolutamente irracional, donde hay millones que mueren de hambre y otros que viven en la más absoluta opulencia. Es decir, es un sistema que está demostrando grietas profundas. Yo creo que la humanidad va a reflexionar y va a ir cambiando este sistema que es totalmente irracional, ¿no? Que además, cada vez que entra en crisis, como la crisis del 2008, de la cual todavía no pudo salir, toma como recurso la guerra. ¿Mm? La guerra para capitalizar más al capital armamentista y para salir de las crisis. Entonces, quienes se han opuesto a este 1%, seguramente son del 1%. O si no, son quienes hacen los deberes al 1%, que muchas veces son representantes de determinados partidos políticos de la derecha, que los... Mira, yo te voy a dar algunos datos. Cuando se fue el Frente Amplio del gobierno en el 2019, ¿no? 2019-20, las exoneraciones al capital eran de más o menos 620 millones de dólares. Cuando se fue el lacayismo, eran de 1.600 millones de dólares frente al impuesto al patrimonio, de exoneraciones. En el IRAE, cuando se fue el Frente Amplio, eran más o menos 500 y pico de millones de dólares. Cuando se fue el lacayismo, fueron 1.300 y pico de millones de dólares del IRAE, de exonerados. Entonces, cuando la calle Pou dijo que a los Maya Oro no se tocan, efectivamente no los tocó. Fue consecuente con favorecerlos fuertemente. Fuertemente. Bueno, ahora nosotros llegamos creyendo que somos el camión de rezagados y hay que trabajar para el camión de rezagados. Hay que ir achicando las desigualdades brutales que hay en nuestro país. Fíjate que cuando nos fuimos nosotros del gobierno, la gente, los capitalistas uruguayos habían depositado en el exterior 21.000 millones de dólares. Ahora tienen depositados 61.000 millones de dólares. Es decir, ¿a quién le fue bien en este país bajo el gobierno de la calle Pou? Al capital, absolutamente al capital. A ese 1% le fue sumamente bien. Entonces, este es el problema. El problema es que hay intereses de clase distintos. Por ejemplo, con el avance de la tecnología, que no se puede negar que tuvo el capitalismo, tendríamos que trabajar menos horas. Sin embargo, se oponen a eso. Se oponen a eso. Hoy en día el capitalismo está haciendo destrozos con los trabajadores. Por ejemplo, los trabajadores de las plataformas, que tienen que tener la moto, el celular, el casco, todo, absolutamente todo, les dicen emprendedores y trabajan 12, 14, 16 horas por día. Hemos retrocedido en eso. Y sin embargo, las plataformas es lo que hoy quiere el capital. Entonces, este es el eje central, por más que se quiera negar. Ahí está el problema. Y los conflictos que se han dado por eso. Hay intereses que se defienden distintos. Ok, Gustavo, mencionabas eso importante, ¿verdad? Que el eje es este que tú describís, mencionabas el capital,
mencionabas que bueno, este sistema cuando de alguna manera no puede obtener sus recursos, planea la guerra, y hoy estamos Y viendo, por sí, ejemplo, estamos viendo buques de guerras y portaaviones norteamericanos frente a las exactamente. costas de Venezuela. ¿Creés que puede darse una guerra sin precedentes así, invadiendo un país Bueno, de lleno de América del Sur? con descerebrados como Trump, se puede dar cualquier cosa, ¿no? ¿Y Un cuál va a ser la hombre respuesta de Uruguay? Si que llega a pasar frente a, eso, ¿cuál que va a ser la frente a respuesta de un Uruguay? genocidio brutal como el que se ha dado en Gaza, plantea él y su socio que Gaza puede ser imagínate una rambla hermosa, turística en el futuro, bueno, eso es descerebrado, obviamente. Preocupa mucho lo que está haciendo. ¿Mm? Y tiene una crisis brutal dentro mismo de Estados Unidos, que la quiere tapar, pero por algo ganó el alcalde que ganó en Nueva York, que no lo deja dormir. Y por algo ganó en Sid la alcaldesa que ganó. Fíjense que un socialista gana en Estados Unidos. ¿Cómo será la crisis que está viviendo este hombre? Y el de la vecina orilla peor todavía, que tuvo que permitirle la injerencia a los Estados Unidos en sus elecciones nacionales. ¿Eh? Sí, 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 sí. Esto sin ánimo de reivindicar al gobierno de Maduro ni al de Kirchner. No, 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 estoy diciendo lo que está pasando hoy. Uno en la historia tiene que verse reflejado, analizarla, pero ver el hoy. Y el hoy es esto. Entonces, claro que sí, que la guerra está en la agenda, sin ningún problema. Y Gustavo, por eso yo no dudo que pueda atacar a Venezuela o pueda hacer cualquier disparate se puede esperar de este hombre. Cualquier disparate. Gustavo, ¿y cuál sería la respuesta de Uruguay si se da esa invasión a la República de Bueno, Venezuela? oponerse, ¿no? Oponerse totalmente a cualquier intervención. A cualquier intervención. Los pueblos tienen que tener la absoluta soberanía en resolver sobre quiénes son sus gobiernos y en contra de toda intromisión del poder extranjero. Si hacen, ya es lo que están haciendo es una barbaridad. Esto de que los pescadores llevan cocaína, esto es una barbaridad, es una cosa. Yo realmente te digo, a la mi edad no pensé ver tanto disparate. ¿Mm? Y hay mucho disparate. Está Meloni en Italia, está Milei en Argentina, Bukele en El Salvador, posiblemente otro descerebrado gane la segunda vuelta en Chile. Es preocupante, esto es muy preocupante. Te hacía te El hacía esa avance pregunta. de la Te hacía, ultraderecha sí, está preocupando. te hacía esta pregunta, ¿verdad? Justamente para saber cuál crees vos que sería la pregunta del gobierno uruguayo en caso de una invasión de estadounidense a Venezuela, teniendo en Estar cuenta en que, bueno, contra absolutamente. Estar en teniendo en contra cuenta, absolutamente y solidarizarnos siempre con cualquier pueblo que es intervenido. Con bien, cualquiera. bien. En este caso Hablar, sería Venezuela. sí, hablando del eje, ¿no? Siguiendo en esta misma línea internacional, tú estabas hablando ahora de la tecnología que avanza, pero no de la mano del trabajador, sino que desplazándolo, ¿verdad? ¿Qué me podés decir de la vecina orilla que se está hablando de una reforma monstruosa, una reforma laboral? ¿Crees que eso puede tocar algún día aquí en Uruguay? Todo puede, mira, un sistema que fue capaz de tirar una bomba atómica, se puede esperar cualquier cosa de él. Cualquier cosa se puede esperar. ¿Quién tiró la bomba atómica en este mundo? Estados Unidos. Y ellos se erigen en reyes de la democracia. Y hay quienes lo defienden. Bueno, allá ellos. Pero tiraron la bomba atómica, no nos olvidemos de eso. No nos olvidemos. Entonces, cualquier cosa puede suceder. Hay una Bien, total irracionalidad en el mundo. Total irracionalidad. ¿Mm? bien, bien. Este,
Continuando en esa línea internacional, me imagino que habrás visto también que en Ecuador se hizo un referéndum, se está hablando de este referéndum en donde el presidente Noboa quería instalar bases norteamericanas. ¿Qué harías vos o qué haría el Frente Amplio si se piensa o se propone instalar bases norteamericanas, teniendo en cuenta que hace poquitos días ingresaron militares estadounidenses para hacer un entrenamiento en nuestro país? Bueno, mira, todavía no entró al Senado, eso es todo una interrogante que hay, pero hay que oponerse, ¿no? Hay que oponerse a esto que querían hacer en Ecuador. Y yo me alegro de que el pueblo ecuatoriano demostró en este plebiscito que aún existe una reserva moral importante en ese pueblo que se opuso a esta barbaridad, ¿no? Okay. Por lo tanto, saludo el resultado del plebiscito en Ecuador. Acá me van llegando mensajes, dicen por acá, arriba Gustavo, hay que defender a los que no tienen voz, hay que aprovechar estos años, nos dice Leonardo de La Blanqueada. Después otro mensaje dice por acá, en Uruguay siempre lo mismo, los uruguayos no se rebelan, no podemos esperar nada sino de nosotros mismos, dice Margarita. Y acá otro mensaje que dice, las bases norteamericanas en Uruguay ya las quieren poner. La base espacial que quieren poner en La Esmeralda, departamento de Rocha, es un disfraz, solamente es una base norteamericana encubierta. Hay que decir la verdad, dice acá Beatriz y Juan Carlos. Estoy totalmente de acuerdo con ellos, me parece muy bien que haya este sentimiento antiimperialista en nuestro pueblo. Esto es fundamental y estamos en un momento muy difícil de la humanidad, ya no digo de Uruguay, de la humanidad. Todo lo que se ha visto con esta barbarie de Gaza, que no hay ninguna justificación. Lo de octubre fue terrible, yo nunca voy a justificar lo que ha podido hacer jamás, estoy en contra de esos métodos, pero eso no justifica lo que después se hizo. Una masacre total que siguen violando el acuerdo ahora, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, la guerra de Ucrania, en fin, el mundo capitalista va a llevarnos a la debacle de la humanidad si la humanidad no reflexiona, piensa y actúa. Yo estoy muy feliz con la respuesta internacionalista de los pueblos contra el genocidio que se dio en Gaza. Absolutamente contento porque veo que todavía la humanidad tiene una reserva moral muy importante. Y bueno, tenemos que seguir en ese camino, yo creo en la gente por sobre todas las cosas, Acá hablando de este tema tan delicado que bueno, aquí en este programa le hice la cobertura, ¿verdad? Esto que tú hablas, el genocidio que se está perpetrando, ¿verdad? Que se está realizando en estos momentos en Gaza, donde ya son más de 15.000 niños, increíble la cifra, ¿no? Ya que muera un niño es una tragedia, bueno, imagínense los oyentes, más de 15.000 niños que les han quitado, arrebatado la vida a través de bombas, disparos y hambruna. Acá ya tengo la información que me está llegando, que el próximo 28 de noviembre en Plaza Libertad, Glorieta, se va a hacer, ¿verdad?, una vigilia y se va a hacer la lectura de los nombres de niños y niñas asesinados en Palestina. Así que bueno, vamos a ver qué va a seguir aconteciendo en Medio Oriente, que la verdad son noticias terribles las que van llegando día a día. Exactamente, así es. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por esta comunicación. Sabemos que estás con el tema del presupuesto. Te esperamos pronto en estudios de Radio Oriental para charlar y analizar esta realidad política uruguaya y también internacional. Muy bien, un abrazo grande, felicitaciones por el programa a ti y a toda la audiencia. Abrazo grande. Nos encontramos en Facebook. Hoy quiero hablarte. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional.